Mi nombre es Lidia Rojas La Torre. En esta oportunidad les voy a presentar un tema interesante que es sobre la nutrición emocional. En el programa anterior estuvimos hablando sobre emociones, cómo tienen poder las emociones sobre nuestro cuerpo. Y ahora vamos a ver cómo podemos aprender a nutrirnos para poder tener mejores emociones. El Señor nos dice en su palabra, en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, Dios quiere que nosotros lo amemos con la parte que es gestora de nuestros pensamientos, con nuestra mente. El salmista nos dice en su palabra, la palabra de Dios, estoy cansado de mis gemidos, todas las noches inundo mi cama con lágrimas, empapo mi sofá con mi llanto, mi ojo se desvanece por el dolor. Se debilita debido a todos mis enemigos. Apártate de mí, todos ustedes trabajadores del mal, porque el Señor ha escuchado el sonido de mi llanto, el Señor ha escuchado mi súplica, el Señor acepta mi oración. Él declara con fe que todo lo que lo angustia, Dios ya lo está solucionando. ¿Por qué estás abatida, oh alma mía? ¿Por qué estás en crisis dentro de mí? Se pregunta el salmista. ¿No te lo has preguntado tú? Esperanza en Dios, porque otra vez lo alabaré, mi salvación y mi Dios. Eso lo dice Salmos 43:5. También dice Salmos 5:11, pero que se alegren todos los que en ti confían, que griten siempre de júbilo porque tú los defiendes, que vivan felices los que aman tu nombre. El Señor acá nos está mostrando cómo aprender a vivir bien, cómo aprender a vivir feliz, confiando en Dios, confiando en que Él escucha nuestras oraciones. Todos necesitamos conocer el maravilloso organismo. El cuerpo humano tiene que comprender las funciones de los diversos órganos, cómo estos dependen unos de otros, para que todos actúen con salud. Es necesario estudiar la influencia de la mente sobre el cuerpo, la del cuerpo sobre la mente y las leyes que lo rigen. Eso lo dice el libro Ministerio de Curación, páginas 89 y 90. El cerebro es un órgano fuera de lo común. Tomen atención a esto. Está constituido nada más ni nada menos que de 100.000 millones de neuronas que representan un ensamblaje de cables eléctricos de una longitud de 180.000 kilómetros. Con las conexiones que tiene esto representa más o menos 10 veces la circunferencia de la Tierra. ¿Sabías tú que tenías conexiones adentro de tu cabeza que representan 10 veces la circunferencia de la Tierra? Cada segundo perdemos una neurona. Se pierden aproximadamente 3.600 neuronas en una hora y en una jornada vamos perdiendo 85.000 neuronas. Eso nos va envejeciendo. El cerebro está constituido básicamente en grasa. Por ejemplo, son los fosfolípidos, ¿ya? Cerebrócidos, los esfingolípidos. Esos son los componentes que forman el cerebro. La superficie de la capa fosfolipídica del cerebro representa aproximadamente 25.000 metros cuadrados, es decir, 4 estadios de fútbol. Imagínate que eso tienes adentro de tu mente y tú has valorado lo que significa tu mente, tu cerebro. Además de haber neuronas en el cerebro, también tenemos neuronas en el corazón, también tenemos neuronas en el intestino. Existen las moléculas de las emociones, aquellas que se producen en el hipotálamo y en el hipocampo. Hay una información la cual se traduce en una traducción sensorial y en una neurotransmisión. Esta le da mensaje al hipotálamo, que está en el cerebro, el núcleo arqueado. Y el núcleo paraventricular va a desarrollar las ramas nerviosas simpática y rama parasimpática. La simpática es la rama activa, la rama de la actividad cuando estamos con el sistema nervioso activado. Y en cambio la rama parasimpática es la que actúa cuando el sistema nervioso está pasivo. Para que la rama simpática actúe, esta va a generar dopamina, noradrenalina y adrenalina, que son neurotransmisores. Pero para que eso se produzca, tiene que haber precursores, que son la fenilalanina, que es un aminoácido, y la tirosina. Cuando hay
bastante de esos neurotransmisores porque está actuando en la rama simpática de nuestro cuerpo, se produce acción, motivación, proyecto, deseo, sensación de placer, agresividad. Eso es lo que produce la rama simpática. Tiene que haber actividad simpática, si no vamos a estar así todo el rato pacíficos, sin motivación. Pero no debe predominar, ¿ya? El comportamiento y la motivación debe estar en equilibrio. Y la rama parasimpática, que es la rama pasiva, que es la rama que produce acetilcolina, serotonina, GABA, que esos son otro tipo de neurotransmisores. Esos son los que generan la memoria y aprendizaje en el hipocampo. Entonces, para que nosotros podamos tener mejor memoria, mejor aprendizaje, debemos tener más activada la rama pasiva que la activa. Y los precursores de ese tipo de neurotransmisores que activan esta rama es la colina, que está en la lecitina de soya, el triptófano, la glicina. Y eso produce relajación, paciencia, armonía, calma, sueño. Entonces, si tú estás teniendo más paciencia, más relajación, es porque está bien, tu sistema nervioso está más pasivo. No tiene que estar exclusivamente pasivo, pero no debe predominar el activo tampoco, ¿ya? Para que haya un equilibrio en el comportamiento y la motivación de la persona. Entonces, el hemisferio derecho, el cerebro tiene dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, está estructurado así. El izquierdo es el que promueve el lenguaje, el pensamiento racional, verbal, el análisis, la objetividad, la competencia. Por eso que los hombres que tienen más desarrollado el pensamiento izquierdo son un poco más competitivos que las mujeres. También la competencia gramatical y matemática, el pensamiento lógico. Este se le llama el cerebro masculino, es el que produce el ánimo, es el que se le llama el culto a la razón. Su función es exagerada. Si su función es exagerada, o sea, si hay más excesivo desarrollo de ese lado del cerebro, tanto en varones como en mujeres, puede pasar, la persona se va a volver fría, brusca, escéptica, crítica, ¿ya? Puede volverse materialista, puede reemplazar la emoción por la sensación, quiere tener todo el rato sensaciones. El hemisferio izquierdo habla, pero no ve. En cambio, el hemisferio derecho ve, pero no habla. El hemisferio derecho es el que se preocupa de la imagen, del pensamiento irracional o no verbal, de la síntesis, de lo subjetivo. Es el que desarrolla la capacidad de creatividad, la intuición, la imaginación, la afección, la percepción integral de los contrarios, de las metáforas, de las analogías. Son las personas que tienden a comprender más eso, son porque tienen más desarrollado el hemisferio derecho. Se le llama el cerebro femenino. Y si su función es exagerada, se va a transformar en una persona dependiente de su pareja, de sus hijos, de los demás, que no es capaz de hacer cosas sola, pierde la estructura, disminuye las cualidades de realización de sí mismo, disminuye el sentimiento de seguridad, la persona es insegura, se vuelve poco realizado, aumenta la angustia, la duda, ¿ya? Todas esas emociones. Y esos dos hemisferios son los que influyen en la discriminación psicológica. Cuando los dos hemisferios están equilibrados, los lenguajes del espíritu equilibrado, moléculas mensajeras equilibradas, comportamiento equilibrado, va a generar todo eso equilibrado, ¿ya? Esa es la idea, aprender a tener un equilibrio, ni a izquierda ni a derecha. El sistema inmunitario del cerebro ha sido estudiado también. En el año 1920, hace más de 100 años, los biólogos consiguieron diferenciar al microscopio 3 tipos de células gliales: astrocito, oligodendrocito, que se encarga de enganchar las vainas de mielina, y las células microgliales, que tienen comportamiento similar al macrófago, que produce radicales libres. Recientemente se descubrió que tenemos a nivel cerebral el sistema linfático, que equivale al sistema linfático, o sea, es como un sistema defensivo, pero en el cerebro, el cual se encarga de limpiar, drenar, desintoxicar toda la basura metabólica que se genera en las mitocondrias a nivel neuronal. Gracias a esto, el día siguiente de haber dormido se percibe una agradable sensación. En cambio, cuando no duermes, ¿cómo andas? Como con desagrado, ¿cierto? Si este sistema funciona bien, la persona tendrá un sueño agradable y placentero. Si este sistema linfático no funciona bien, la persona no va a dormir bien. Los neurotransmisores son biomoléculas que posibilitan la transmisión de información entre las neuronas y tienen una clasificación, ¿ya? Aminas, aminoácidos y neuropéptidos. Existen muchos tipos más, pero esa es la clasificación más global. ¿Qué es lo que hacen estos neurotransmisores? Transmiten la información a través de un proceso químico o eléctrico, dependiendo del caso, denominado sinapsis neuronal.
Tenemos que las aminas son neurotransmisores que derivan de distintos aminoácidos, por ejemplo, del triptófano. En este grupo se encuentra la norepinefrina, la epinefrina, la dopamina y la serotonina. Tenemos que los aminoácidos, a diferencia de los anteriores, que derivan de distintos aminoácidos, estos son, derivan, por ejemplo, del glutamato, estos son, por ejemplo, el glutamato, el GABA, el aspartato, la glicina. O sea, no derivan solo de 2 aminoácidos, sino de distintos, a diferencia de los primeros que solo de 2, ¿ya? También tenemos los neuropéptidos. Estos están ampliamente distribuidos en todo el encéfalo. Por ejemplo, las endorfinas, las dinorfinas y las taquininas. ¿Sabían ustedes que teníamos tantos neurotransmisores? Y eso hace la sinapsis neuronal, pasa la información. Hay otros neurotransmisores más, ¿ya? Como por ejemplo las purinas, que son un tipo de proteína. Hay investigaciones recientes que indican que las purinas, como el ATP o la adenosina, también actúan como mensajeros químicos. ¿Qué pasa si yo tengo muchas purinas en el cuerpo? Va a haber una alteración a nivel neurológico. ¿Ya? Los gases también producen neuropéptidos. El óxido nítrico es el principal neurotransmisor. Qué importante. Luego vamos a ver cómo podemos producir óxido nítrico. Los ésteres también producen más neurotransmisores, ¿ya? Son neurotransmisores y producen mejor función cerebral. Ésteres como por ejemplo la acetilcolina. Tenemos que el óxido nítrico podemos producirlo consumiendo verduras verdes. Previene la agregación plaquetaria, que tiene esa función, la prolificación de la célula muscular lisa y la adhesión del leucocito al endotelio. Para que haya una correcta función cerebral tiene que haber un buen fluido de sangre. El endotelio tiene que estar limpiecito. El endotelio que es la piel que está por dentro, las células que están por dentro de las arterias. ¿Ya? En condiciones normales el endotelio va a tener un papel fundamental en el mantenimiento de la homeostasis vascular. ¿Sabe lo que es la homeostasis? Homeostasis son procesos que hace el cuerpo de equilibrio. Para que haya un buen equilibrio vascular, tiene que haber un buen endotelio. Principalmente por medio de la síntesis y liberación de óxido nítrico que protege la pared del vaso de aquellos mecanismos que favorecen el desarrollo de patología. Por eso que se recomienda consumir muchas verduras verdes que aportan óxido nítrico para tener una salud cerebrovascular sana. ¿Ya? Cuando hay, por ejemplo, hipertensión arterial esencial o hipertensión gestacional, eso está dado porque no hay, por ejemplo, producción de óxido nítrico, ¿ya? O es demasiado alta, o por ejemplo tenemos inflamación de bajo grado en el cuerpo, ¿ya? Cuando tenemos arteriosclerosis, lo mismo está afectado por eso, por daño lipídico, por baja producción de ácido nítrico, placa de ateroma alta, ya el ateroma engrosado. Y cuando tenemos también una insuficiencia cardíaca crónica, ya también va a afectar. Va a haber una sustancia que es el ROS, que es una sustancia que se eleva también, y un óxido nítrico bajo. O sea, hay radicales libres afectando. ¿Cómo aumentar el óxido nítrico en el cuerpo humano? Bueno, podemos tomar suplementos que aumenten este óxido, como son, por ejemplo, la L-citrulina, la L-arginina, ¿ya? Consumir verduras con nitratos, limitar el uso de enjuagues bucales, porque las bacterias que viven en nuestras bocas son encargadas de convertir los nitratos de la comida en óxido nítrico. O sea, hay que higienizarse la boca, pero no en exceso, ¿ya? Para que pues esas bacterias no mueran. Tiene que haber un equilibrio correcto entre el glutamato y el GABA, que el glutamato es un neurotransmisor excitador y el GABA es un neurotransmisor también excitador, pero tiene que haber un buen equilibrio entre ellos. Cuando nosotros tenemos una mentalidad pecaminosa, dice la palabra que esa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz. Por lo tanto, si tú quieres tener neurotransmisores en equilibrio, procura tener una mentalidad piadosa, tranquila, no pensando en el pecado. Eso te altera todo tu sistema nervioso y nos trae muerte, ¿ya? Nunca se angustien del día siguiente, dice la palabra, porque el día siguiente traerá sus propias preocupaciones. Bastante ya hay con los problemas de cada día. Así que vive tu vida feliz, aunque tengas problemas, aunque estés con problemas económicos, estés con una enfermedad, estés con un duelo. Plátano, piña, aguacate y ciruela son alimentos que tú puedes
consumir para aumentar el triptófano. Anótalo, guarda este dato, porque cuando hay más triptófano va a haber mejores producción de estos neurotransmisores, va a haber más serotonina, se va a tranquilizar el organismo, va a estar en armonía. Esto es excelente para tratar el insomnio. Además de eso, tenemos que podemos usar el cacao puro en cantidades moderadas, aporta notables cantidades de triptófano, nada más y nada menos que 290 miligramos por 100 gramos. Por lo tanto, no tienes que consumirlo tanto. En invierno, sobre todo, lo puedes consumir. Y al igual que las semillas de sésamo, es muy rico en magnesio. Se pueden hacer algunas barritas, por ejemplo, de sésamo con cacao, que es un delicioso aperitivo. Y puede subir los niveles de triptófano, magnesio, vitamina B. También tenemos este frutito que se llama pistacho, que es uno de los frutos secos que más destacan en su cantidad de triptófano. Un puñadito te va a aportar unos 30 gramos más o menos, 80 miligramos de triptófano. Y se considera un buen alimento para los momentos de estrés. Tenemos también el maní o cacahuate, que también aporta bastante triptófano, comparable al pistacho. Además, tiene menos ácidos grasos y tiene vitamina B3 y otras vitaminas que son importantes para nuestra salud, para nuestro metabolismo. Eso sí, que esta vitamina B es sensible al calor, así que procura consumirlos crudos. También tenemos las semillas de calabaza o zapallo, ¿cierto? Y la semilla de girasol, que también tienen una buena combinación de aminoácidos como es el triptófano. Y tenemos también un cereal que es muy conocido, el arroz, pero el arroz integral. Los cereales integrales son mucho más nutritivos que los cereales blancos. Pueden conservar la cáscara y el germen y son más ricos en proteínas, vitaminas, minerales. ¿Ya? Por eso es mejor escoger esto en vez de sus equivalentes refinados. En general, una dieta rica en cereales integrales va a aportarte suficiente triptófano. Una ración de 100 gramos de arroz integral va a contener 100 miligramos de triptófano. La soya también, el poroto soya, una buena fuente de triptófano. Te aporta 500 miligramos por 100 gramos de soya, muchísimo. El garbanzo también aporta una excelente cantidad de triptófano, magnesio, vitamina B6. Ambos intervienen en la síntesis de la serotonina. Una ración de 100 gramos de garbanzo aporta 190 miligramos de triptófano. Tenemos también la melatonina. Es una hormona que la produce el propio cuerpo. Regula los ciclos de día y de noche o los ciclos de sueño-vigilia. Y hoy en día es uno de los suplementos que más se consume porque lo están produciendo en el laboratorio. Pero nosotros, para poder producir de forma natural, necesitamos desconectarnos de las pantallas temprano y apagar la luz y tener bien oscuro el cuarto, porque se activa en oscuridad. Hay que reeducar el organismo, empezar a relajar, tomando baños calientes antes de ir a dormir, puede tomar una infusión de lechuga, no comer pesado en la noche, e ir a dormir temprano y apagar la luz. Poner una música relajante, tal vez un aroma relajante, una temperatura agradable que no sea ni muy caliente ni muy fría, y eso te va a ayudar a producir melatonina, y esta melatonina es esencial para el buen funcionamiento del sistema nervioso. También está el árbol de los 40 escudos, nogal de Japón, también que produce el ginkgo biloba, que está especialmente indicado para mejorar el riego sanguíneo del cerebro, impidiendo así sufrir ciertas enfermedades. Ayuda a prevenir enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson. Y también se asocia a esta planta efectos sedantes para favorecer el sueño, disminuir el estrés y los estados de ansiedad. 3 cucharadas soperas de la mezcla por litro de agua, lo hierves 2 minutos, dejas que repose 5 minutos más y viertes la infusión en un balde. Tenemos también que hay hidratos de carbono de cadena media o de cadena larga. O sea, estamos hablando aquí de los almidones resistentes, por ejemplo, los tubérculos. La forma ideal es cocinarlo y comerlo al día siguiente atemperados. El arroz frío también es un buen aporte de almidón resistente. Estos alimentan una buena microbiota, y habiendo buena microbiota van a haber buenas emociones. Los carbohidratos complejos están hechos de moléculas de azúcar que se extienden juntas en complejos de cadenas largas. Dichos carbohidratos se encuentran en alimentos tales como los cereales integrales, las hortalizas, los guisantes, los frijoles,
Y los hongos también son importantes. Los hongos son reguladores de la microbiota. Por lo tanto, no dejes de consumir hongos en tu dieta en cantidades moderadas, pero en regular. Hay un hongo que es el melena de león, maravilloso para regular microbiota, para recuperar intestino. Tenemos también aquí los tubérculos, como los presentamos. Tenemos también los fermentados de calidad, como son la kombucha, el miso, el chucrut, ¿ya? Que se hacen con sal de mar. Puedes buscar recetas y aprender a hacerlo y comerlo, no en gran cantidad, 2 cucharadas en tu comida. También tenemos todo lo que son frutos rojos, que tienen alta cantidad de polifenoles, esenciales para la salud cerebral. Uvas, granadas, son alimentos para tu microbiota, reguladores, y son prebióticos para tu microbiota. Son estabilizadores. También tenemos los omega 3 y omega 6, principalmente el omega 3. Son moduladores inflamatorios y estabilizadores intestinales de la microbiota. Ahí tienes la linaza, las algas, el aceite de linaza, el que está prensado en frío. Y tienes también los elementos más eubóticos contrario a disbiosis. Aquí son estos, son los que regulan microbiota. Por lo tanto, tienes que incluir en tu dieta este tipo de alimentos: berries, granadas y aceites que tienen omega, la semilla que tiene en su aceite omega, chía, linaza. Hacerte tu licuado diariamente, eso te va a ayudar muchísimo. Las emociones negativas perjudican la salud. Es deber de nosotros cultivar la alegría en vez de rumiar los problemas y la tristeza y las angustias. No andar con el ceño fruncido, sino que andar alegres, felices, porque los lamentos y la ansiedad no pueden remediar un solo mal. En cambio, nos hacen mucho daño. Pero cuando tenemos alegría, tenemos esperanza, esto va a iluminar nuestro sendero y el sendero de otros. Son vida a los que hayan y medicina a todo tu cuerpo cuando descubres las emociones positivas. No olvides lo que hablamos en el programa anterior. Debemos autoanalizarlo. ¿Cuánto influye mi personalidad, mis heridas, mi miedo? Debemos darle palabras positivas al sistema reticular activador ascendente, que es aquel que filtra las emociones, el que va a poner atención en todo aquello que nosotros pensamos. Si nosotros estamos en un problema, vamos a andar viendo a todos que tienen ese problema. Si nosotros estamos en una alegría, vamos a ver que todos tienen esa alegría. Como nosotros pensemos y nos hablemos y de qué nos instruyamos, qué leamos, con quién hablemos, es como vamos a pensar. Por eso aléjate de las personas negativas. Si tienes una persona muy negativa a tu lado, trata de no tomarle tanta atención a sus quejas. Trata de alejarte y busca a Dios. Meditar en Jesús, abrazar, ser generoso, reír, llorar, consumir alimentos con vitamina C, acariciar una mascota, acariciar un niño, acariciar a tu familiar, acercarte, contacto. Todo eso te va a ayudar a tener oxitocina. La oxitocina es la sustancia que reduce el cortisol. El cortisol es la sustancia que se produce con el estrés. No debemos estar estresados todo el día. Debemos tener una paz que solamente Dios la puede dar abundantemente. Nuestro Dios tiene a tu disposición el cielo y la tierra y sabe exactamente lo que necesitas. Solo podemos ver a corta distancia delante de nosotros, mas todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien le vamos a tener que dar cuenta. Por sobre las perturbaciones de la tierra está Él entronizado. Todas las cosas están abiertas a su visión divina. Y desde su grande y serena eternidad, ordena aquello que su providencia ve que es lo mejor. Esto es amor verdadero. Dios está pendiente de ti, de cada cosa que necesitas. Y con serenidad Él está a tu lado abrazándote en este momento. Si estás triste, si estás aproblemado, si estás enojado, Dios te toca a tu hombro y te dice: yo estoy contigo. No te olvides, yo te amo. Te estoy enseñando. Te quiero corregir y te quiero conmigo en la tierra nueva. El mejor antídoto para el estrés: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto lo dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, el versículo 6 y 7. Memorízatelo, escríbelo, ponlo al lado de tu cama, ponlo al lado de tu cocina, ponlo al lado en tu auto,
escribe ese versículo, grábatelo y acuérdate cuando estés angustiado, afligido, que Dios está ahí. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento tiene que tocar tu corazón. Si procuramos nosotros llevar solo nuestras cargas, seremos aplastados por ellas. Llevamos pesadas responsabilidades, claro, cada uno tiene sus responsabilidades familiares, personales, a lo mejor tienes deuda, a lo mejor tienes mal matrimonio, a lo mejor estás en pecado, a lo mejor estás solo, estás triste, tienes tu carga. Jesús conoce tu carga, no te va a dejar solo. Si nosotros no abandonamos a Jesús, Él no nos va a dejar solo. Él solamente es respetuoso, se queda esperando si tú te acercas. Si tú no te acercas, no puede hacer mucho. Igual está tratando siempre de llamarte de distintos medios, pero Dios no te obliga, Dios te espera. Él se siente honrado cuando nosotros le confiamos la custodia de nuestra alma a Él como nuestro creador. Nosotros somos sus criaturas. Él nos invita a esperar en su misericordia, creyendo en que Él no desea que llevemos con nuestra propia fuerza nuestra responsabilidad. Él quiere hacerse cargo de tus responsabilidades. Dice una anécdota que iba unas personas en un lugar subiendo un cerro, unas personas de ahí del sector y de la zona. Ellos iban con sus pesadas cargas iban subiendo y para una camioneta al lado. Y el hombre que iba en la camioneta les dice: súbanse. Y ellos se suben con sus mochilas. Y al rato el hombre sigue andando y de repente mira por el espejo y se detiene y se baja y les dice: ¡Hey! ¿Ustedes qué tienen en la cabeza? ¿Por qué ustedes no han bajado sus mochilas? ¿Por qué ustedes no dejan su carga? Y ellos le dicen: es que, Señor, usted ya fue tan amable de llevarnos a nosotros. ¿Cómo vamos además a poner nuestras cargas en su vehículo? Si ya es mucho, nos está llevando a nosotros. Así somos nosotros a veces. Tenemos un Dios que todo lo puede, pero no queremos entregarle nuestras cargas, queremos andarlas cargando, igual que esas personas que no entendían que ese vehículo podía llevarlos a ellos y a sus cargas. Dios te ama y quiere llevar tus cargas. Echa sobre Jehová tu carga, dice la palabra, y Él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. Salmo 55, 22. Extiende tu mano y cree. Si tú crees, podrás ver la salvación de Dios. Deseo que Dios te bendiga y que podamos salir victoriosos en Cristo Jesús.